Bien, jóvenes, continuando con el desarrollo de la materia, eh, el día de hoy vamos a analizar asimismo un caso clínico que tiene como intención aterrizar un poco en la psicopatología de las sensopercepciones. Habíamos revisado la psicopatología de la conciencia en la clase anterior. Habíamos dicho que definitivamente la conciencia es la base del estudio psicopatológico, porque si un individuo está consciente, se puede el entrevistador operar sobre las otras funciones mentales. Habíamos dicho también que la función mental que está eh, implícita o íntimamente ligada a la conciencia son las sensopercepciones. Y las sensopercepciones habla de un conjunto de órganos, los órganos de los sentidos, que tienen como característica tener un receptor sensorial periférico que capta los estímulos del medio. El proceso mediante el cual el sistema nervioso percibe estos estímulos es bastante bien conocido en neurología, en donde a través de vías sensitivas aferentes llega la información al tálamo, excepto los estímulos olfatorios que llegan directamente a la corteza olfatoria, y de esa manera del tálamo, a través de las vías tálamo-corticales, se dirigen a la corteza especializada, en donde está el centro de, dicho, de dicha función orgánica neurológica. La psicopatología, por tanto, de las sensopercepciones divide en la psicopatología de las sensaciones y en la psicopatología de la percepción. Es decir, esta función mental tiene definitivamente dos tiempos: la sensación, que no es sino el momento en que los receptores sensoriales periféricos específicos captan el estímulo del medio y lo transmiten. Y el momento que llega a la corteza es recién cuando se percibe este estímulo y el individuo es consciente del estímulo que se ha procesado. Esto es interesante porque cuando se cumple este fenómeno, inmediatamente opera otra función mental, la memoria, puesto que todos los estímulos percibidos se registran en la memoria. Y de esa manera, el registro de esa información en la memoria se llama representación. Algunos autores consideran que esta función mental debería llamarse senso-perso-representación en ese sentido. Insistimos, es decir, la función mental de un individuo es un todo. Nosotros arbitrariamente, de manera didáctica, por transmitir el mensaje pedagógico, la dividimos, la diseccionamos, dividimos y trabajamos en cada una de ellas. En la psicopatología de las sensaciones, pues, puede ser que un individuo no perciba los estímulos táctiles. Cuando se aplica una anestesia, por ejemplo, efectivamente hay la falta de la sensación sobre la zona anestesiada. Pero puede ser que exista un aumento en eh, en la cantidad de las sensaciones, lo que se llama hiperestesia, o puede que exista un defecto, lo que se denomina hipoestesias. De todas maneras, la psicopatología de la sensación es más neurológica que psiquiátrica, no así la psicopatología de la percepción, en donde existe la posibilidad de que la corteza esté captando estímulos que no son reales. Nosotros habíamos definido la conciencia luego de ese esquema conceptual como que básicamente la conciencia
nos permite estar en la realidad. Todos escuchamos lo mismo, todos vemos el mismo estímulo y por tanto, evidentemente, todos podemos sentir el mismo olor. Es decir, la realidad se mide en tanto en cuanto los estímulos reales captados en el medio ambiente son percibidos. La psicopatología de la percepción se caracteriza por 4 fenómenos interesantes. El primero, por ejemplo, son las ilusiones. Las ilusiones definen efectivamente un estímulo real que se capta, pero que llega deformado a la corteza cerebral. Por decir, el estímulo real es un florero y lo que el paciente ve es un dinosaurio o un monstruo y por tanto actúa a consecuencia. Es decir, se asusta, sale corriendo o confronta. Desde acá, la familia que ve que el paciente tiene esa reacción inapropiada ante un estímulo real que no amerita esa reacción conductual, pues simplemente dice se volvió loco. Entonces allí entra un poco nuestro trabajo. Los trastornos de conducta pueden deberse, en definitiva, a que el paciente no está percibiendo de manera coherente y real los estímulos reales del medio ambiente. Son las ilusiones. A diferencia de las alucinaciones, quizás es el síntoma que deberíamos nosotros trabajarlo en demasía, porque es uno de los síntomas más frecuentes en la consulta psiquiátrica, en atención primaria en salud, y que efectivamente es el síntoma en donde están dirigidos los antialucinatorios, que lo conoceremos en su momento. Mientras la ilusión es la percepción deformada de un estímulo real, las alucinaciones son percepciones de estímulos no reales. Es decir, en 3 palabras se puede definir a una alucinación desde el punto de vista conceptual. Es decir, una alucinación no es sino la percepción de un estímulo irreal. Es una percepción sin objeto, una percepción sin estímulo cierto, sin estímulo real. A diferencia de la ilusión que, insistimos, el estímulo existe, pero el individuo lo ve deformado o lo percibe ya deformado, lo cual tanto ilusiones cuanto alucinaciones son muy frecuentes, por ejemplo, cuando el individuo usa drogas de abuso, ¿no? Sobre todo drogas alucinatorias como el LSD, por ejemplo, o la propia cocaína, incluso la marihuana, en individuos predispuestos. Hay otro síntoma de la psicopatología de la percepción, más allá de la ilusión y de las alucinaciones, que ambas también tienen un denominador común, tanto en las ilusiones cuanto en las alucinaciones. El paciente no tiene conciencia de la irrealidad. Es decir, el paciente lo asume como una situación real. Muchos autores dicen que las alucinaciones no son alucinaciones si el paciente dubita y dice, no, pero parece que esa voz no es real. Entonces ya no es alucinación. La alucinación como característica conceptual es la percepción sin estímulo real acompañada de un nivel de convencimiento de realidad sobre esa fenomenología psicopatológica que está viviendo el paciente. Por eso en las alucinosis, la diferencia de las alucinosis
con las alucinaciones e ilusiones es que efectivamente las alucinosis también tienen la misma denominación de las alucinaciones, es decir, son percepciones sin estímulos reales, pero con convencimiento de irrealidad. El paciente dice, no, definitivamente esas cucarachas que estoy viendo en mi ropa no son reales. Entonces, el paciente puede sacudir la bata del médico y dice, ahí están las cucarachas, doctor, pero es verdad que no existen. Las alucinosis, sobre todo, son frecuentes también en la etapa tóxica de la embriaguez patológica, ¿no? El famoso delirium tremens, clásico en el alcohólico, se caracteriza por tener alucinosis. Es decir, el individuo tiene alucinaciones, pero sabe que no son reales. Por tanto, no tiene un trastorno de conducta a consecuencia. Y finalmente, las pseudoalucinaciones que se diferencian de las alucinaciones, por un lado porque las alucinaciones, como lo hemos dicho, se percibe un estímulo que no es real. En las alucinaciones, en las pseudoalucinaciones, podemos decir nosotros que son las alucinaciones de las representaciones. Es decir, nosotros tenemos en nuestra memoria registrado toda la gama de percepciones que hemos venido teniendo en el aprendizaje cotidiano a lo largo de la vida. Son frecuentes las pseudoalucinaciones, por ejemplo, con los timbres de teléfono, ¿no? Es decir, uno está... no son patológicas, ¿no? Porque son muy frecuentes. Uno está acostumbrado a su timbre de teléfono y en algún momento le parece que suena el teléfono, y coge el teléfono y efectivamente no ha habido ninguna llamada. Es decir, son fenómenos de las representaciones que potencialmente pueden hacerse evidentes, pueden hacerse a través de las vías sensitivas y de la percepción en la corteza cerebral, pueden frecuentemente, de una manera normal, no son patológicas, presentarse. Entonces, esta es un poco la psicopatología de las sensopercepciones. Separamos un poco las psicopatologías de las sensaciones por cuanto nosotros damos una psicopatología aplicada a los trastornos mentales que vamos a estudiar. Pero cuando nos detenemos en la psicopatología de la percepción, ahí sí tenemos que claramente distinguir los criterios sobre lo que son las alucinaciones, las ilusiones, las alucinosis y las pseudoalucinaciones. No hay nada más en este sentido. Entonces, ahorita vamos a trabajar sobre el caso de un paciente. Se describe el paciente, un poco para ver la historia clínica psiquiátrica, como ya también la trabajamos en la clase específica. El examen físico médico que nunca puede faltar, ¿no? Con los signos vitales, la descripción de cada uno de las estructuras del cuerpo humano, como ustedes lo deben haber aprendido en semiología, semiotecnia, ¿verdad? El aparato cardiovascular, el sistema arterial periférico, el abdomen, etcétera, etcétera. Los nervios craneales, aquí entra el examen neurológico elemental, que nosotros también lo dijimos en la clase de la historia clínica psiquiátrica, y ustedes en neurología, pues evidentemente van a estudiarlo a profundidad, en donde se determinan algunos elementos que se estudian y que se valoran en el paciente. Incluso los nervios craneales, cada uno de ellos, tal cual en pues, neurología deben haberlo aprendido. Pero este punto que está aquí nos vamos a detener
la valoración psicopatológica, la exploración psiquiátrica, valoración psíquica, si se quiere, evaluación del estado mental. En definitiva, esta es la parte de la historia clínica en donde se estudian y se evalúan cada una de las dianas semiológicas en definitiva. Esta historia clínica comienza describiendo, por ejemplo, paciente se muestra desconfiada al primer contacto. Entonces nosotros aquí vemos una variable que describe una de las dianas, la actitud del paciente. Situación que cambia al transcurrir la entrevista, presentando unas facies con expresividad de calma, ¿no? Entonces también aquí se describe otra de las dianas semiológicas, que es el aspecto del paciente. La presentación, a pesar que no dice si está aseada, alineada, etcétera, etcétera, pero por lo menos refiere, ¿verdad? Algo del aspecto. Habla de una respuesta verbal, dice que es normal, su comunicación es fluida. Está entonces aquí mencionando otra diana semiológica que es el lenguaje. El estado de ánimo habla de eutimia. Timia quiere decir ánimo eunormal, el estado de ánimo normal. Veremos cuando estudiamos la psicopatología de la afectividad, que existe la hipotimia, que lleva a la depresión, la hipertimia, que lleva a la manía. Este paciente está eutímico, pero habla del estado de ánimo, que es un sinónimo de afectividad. A pesar que más adelante también habla de afectividad. Esta es una historia clínica que encontramos ahí a la mano. Está publicada en una revista, pero que tiene algunas incongruencias, pero de esta manera vale para la clase de ahora. Actitud con el personal, desconfiada en el primer instante, ya lo había dicho antes, lo repite acá. El juicio, ¿verdad? Que es una de las dianas semiológicas, nos dice que este paciente no tiene conciencia de enfermedad, es decir, a pesar que tiene sintomatología psiquiátrica, la paciente no se asume enferma, y eso es importante. Sin conciencia de enfermedad no tiene nada que ver con el nivel de conciencia o con la conciencia como la estudiamos nosotros, porque para nosotros siempre debe iniciar la entrevista diciendo si la paciente está lúcida o está somnolienta o está disociada. Aquí se la ha omitido. Habla de la conciencia en ese sentido, ¿no? Sin conciencia de enfermedad, es decir, que la paciente no se asume enferma. Y aquí entonces muestra la percepción, no dice sensopercepciones, dice percepción, y habla de alucinaciones auditivas y visuales. Aquí hay un error, un graso error, porque habla de ideas delirantes, y mete las ideas delirantes en una función mental que no le corresponde. Pues las ideas son parte del pensamiento. El pensamiento, que lo describe inmediatamente abajo, ¿verdad? Es el que estudia la psicopatología del pensamiento, estudia las ideas delirantes. Entonces, esto debió ponerlo acá abajo, pero en todo caso, habla de la percepción y habla de alucinaciones auditivas y visuales. E ideas delirantes de daño hacia ella. Es decir, la paciente percibe que hay gente que está contra ella, que le quiere hacer daño, y actúa en consecuencia, ¿no? Está fuera de la realidad. El pensamiento habla de estructura incoherente al describir sus alucinaciones. Realmente aquí hay una incongruencia, ¿verdad? Porque debió poner ideas delirantes acá, y esto que habla aquí, alucinaciones auditivas y visuales, con estructura incoherente al describir las alucinaciones. Pero en fin, en la observación habla de la apariencia, el aspecto personal, no lo describe, y habla de la conducta, que de alguna forma sí la está un poco extrapolando en la descripción del caso. Habla del sensorio, ¿verdad? Aquí debió poner orientación, porque lo que describe es una paciente orientada en tiempo y espacio, reconoce el lugar de hospitalización y ciudad, pero no presenta juicio sobre su enfermedad. Ya lo había dicho anteriormente. El pensamiento y lenguaje. Pues sí que es cierto que son dos funciones mentales que están allí también imbricadas entre sí,
porque nosotros hablamos lo que pensamos. Y entonces habla en el pensamiento, velocidad del lenguaje rápida durante toda la entrevista, es decir, está taquilálica, taquifásica. Ideas incoherentes a la realidad. Aquí se puede hablar de ideas porque está describiendo el pensamiento. Presenta ideas generalizadas como que toda la gente es mala. Quiere decir que efectivamente hay una idea delirante de tipo paranoide. Y además continuamente pregunta sobre las personas a las que ella quisiera ver muertas porque las considera malas. Puede expresarse claramente, está describiendo el lenguaje, pero no razona sobre su estado de salud mental actual. Insiste en que no tiene conciencia de enfermedad. Cambia constantemente del tema de conversación. Eso se llama, pues, disgregación del pensamiento y debería ubicarlo así. De todas maneras, en esta clase, lo que queríamos un poco resaltar son cuando se describe las alucinaciones auditivas y visuales, porque estamos refiriéndonos a la psicopatología de la percepción. La afectividad para nosotros siempre será sinónimo del estado de ánimo. Habla que está eutímica, quiere decir que no está ni deprimida ni maníaca. En afectividad refiere no confiar en nadie desde niña por temor a que le hagan daño. No le gusta hablar de su familia porque menciona que la abandonaron. Con sus compañeras del centro de rehabilitación dice mantener buena relación. Sin embargo, ha escuchado que hablan y la critican cuando están reunidas. Es decir, en afectividad está metiendo psicopatología del pensamiento. Y efectivamente esto ya nos da luces que este trabajo, pues, parece ser que es una historia clínica psicológica, porque habla de valoración psíquica, no ha sido por un psiquiatra. Y otra vez pone acá senso-percepción, cuando ya he hablado de sensorio y he hablado de percepción. Entonces, en senso-percepción, que es nuestra función mental de ahora, presenta alucinaciones de tipos auditivas y visuales, refiriéndose que siente que alguien la persigue. Otra vez, psicopatología del pensamiento, paranoia. La paciente no presenta un retraso mental, está diciendo que, o está describiendo la inteligencia como función psíquica, es capaz de seguir indicaciones y ejecutarlas adecuadamente. Además, este ejemplo nos sirve para, por ejemplo, nosotros identificar que en esta valoración psíquica se han omitido algunas dianas semiológicas. Por ejemplo, la atención, por ejemplo, la conducta sexual, la personalidad del paciente, la voluntad, la psicomotricidad, ¿verdad? Tampoco nos ha hablado, por ejemplo, del sueño, se ha estado durmiendo bien, tampoco ha omitido la alimentación, es decir, han faltado algunas. En el curso, en algún momento, lo que nosotros hacemos también cuando damos tareas de la evaluación del estado mental que ustedes tienen que presentar, que sea completa, y si presentan un caso clínico, que sean capaces de identificar, en ese caso, qué funciones mentales se han descrito y cuáles se han omitido. En fin, en la evaluación diagnóstica, el estudio sugiere que tiene un diagnóstico de esquizofrenia tipo paranoico. Por ese lado está bien. Por aquí también algo menciona del tratamiento. Entonces, jóvenes, nosotros ahora pasaremos igual el video donde, pues, con algún mayor detalle, hablamos de la psicopatología de las sensopercepciones. Y estaremos una vez más viendo cada una de las funciones mentales en su psicopatología.